La semana pasada me pasó algo muy interesante. Mis sobrinos están de visita, como cada año. Y mi sobrino tiene 12 años y decidió ir al gimnasio conmigo. No es una cosa fácil ir al gimnasio, y menos con un tío bárbaro como yo que va a las 5 de la mañana. El primer día le fue muy bien. El segundo día no quería ir y fue, y cuando llegó al gimnasio dice: es que estoy adolorido, y empezó a llorar. El tercer día me dijo: ¿sabes qué? No voy a ir al gimnasio. Y cuando iba yo saliendo a la puerta, decidió y dijo: sí voy. Iba más adolorido que el día anterior. Usted sabe lo que es ir al gimnasio cuando no había un oído. Llegó al gimnasio dolorido e hizo toda su rutina. Cuando salimos del gimnasio dijo: ya solo nos falta un día más, vamos a echarle ganas. A veces, amados, nosotros nos rajamos en el ejercicio de la fe y decidimos no ir el siguiente día, pensando en que siempre nos va a doler. Amados, muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Y sí, mire, yo quisiera ir al gimnasio siempre y de repente por una cuestión de salud no he podido ir, y cada vez que regreso es un llorar conmigo porque me duele, porque me gusta hacer ejercicio y me gusta echarle ganas y me gusta que el entrenador me eche carrilla, pero sí, me duele. Cuando nosotros aprendemos que un músculo que no se había movido se empieza a mover, pues va a tener una resistencia, es algo físico, es algo natural. En nuestra fe es exactamente igual. Y muchas veces, amados, nosotros queremos solamente tener fe de pensar. Es como cuando uno piensa ir al gimnasio, como cuando uno piensa ponerse a dieta, como cuando uno piensa en acercarse a Dios, como cuando uno piensa en comer saludable o dejar la coquita o qué sé yo, amados. Pero cada vez que nosotros empezamos algo, normalmente solemos rajarnos justo después de que empezamos, porque nos duele. Y no es algo que nos provoque dolor intenso, sino que nos duele en nuestra alma. Nuestra alma, acuérdese que son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Hay gente que pide fuerza de voluntad. Pues la fuerza de voluntad está en el ver más allá de lo evidente. Yo no puedo saber si el dolor del gimnasio me va a durar un día o 2 días o 3 días. Pero como dicen los que van al gimnasio, se convierte de un dolor incómodo en un dolor rico de saber que estamos progresando, y es delicioso ver cómo cada día podemos más. Y amados, hay mucha gente allá afuera que está todo el tiempo pensando en hacer algo y cree que Dios le va a ayudar. Pero Dios dice: yo te ayudo cuando tú empieces, porque ahí sentado no pasa nada. Mire, me impacta y me asombro. El apóstol Santiago, era el hermano carnal de Jesús, ¿sí? Él conoció a Jesús desde casa. Y cuando Santiago ve a su hermano morir en la cruz y lo ve resucitar y habla con él después de que resucitó, se volvió en un hombre radical en la fe. Y en la epístola de Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 17, dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Si no, está muerta y es inútil. Es decir, cuando nosotros decimos: es que tengo mucha fe, pero no le ponemos acción a nuestra fe, y si no podemos ponerle a la fe ese elemento de ver más allá de lo incómodo y más allá de lo que nos pudiera doler, nuestra fe está muerta. Y lamentablemente, amados, hay mucha gente allá afuera con una fe muerta porque nada más está pensando en tener fe, pero no está dispuesta a ponerle acción a su fe. Y eso es lo que Dios nos demanda. Y por eso me fascina esta cita de Santiago 2:17, porque dice: la fe sin obras está muerta. Pero la primera obra que tenemos que poner en práctica es el hecho de practicar lo que creemos, y no solamente apretar los ojos y otra parte de nuestro cuerpo así como... No,
Fíjese, hay mucha gente que cree que acercarse a Dios es dejar de hacer cosas. Cuando usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que la Biblia es todo lo contrario. La fe es el hacer cosas. Toda la Biblia está llena de instrucciones, no está llena de limitaciones y prohibiciones, está llena de instrucciones, y por eso le agrega en tantas partes de la Biblia una palabra maravillosa que dice bienaventurados aquellos que. Si usted lee el Sermón del Monte, dice bienaventurados. Si usted lee a David el salmista, dice bienaventurados, dice buenas aventuras para aquellos que ponen en práctica su fe. Estamos hablando, amados, de cómo poner la carne en el asador, de cómo, ahora sí que crucificar nuestra voluntad. Y una cosa muy importante es, si usted dice creer en Dios, tiene que pasar al punto de creerle a Dios. Y tiene que entender que su fe tiene que venir respaldada por acciones. ¿Cuáles acciones? Las que le dice la palabra. Por eso, el primer sacrificio de la fe es el conocer la palabra, porque si usted no conoce la palabra, no tiene fe y no conoce a Dios. Me da mucha pena decírselo. Se lo dejo de tarea y nos vemos mañana.